Hola familia, muy buenas noches. Ya estamos aquí para continuar con nuestro devocional. Hoy iniciamos una carta más, la carta a Filemón del apóstol Pablo. Así que vamos a esperar unos minutos. Si tienes chance, ve por tu libreta o tus apuntes donde los tomes para que podamos continuar con la actividad del día de hoy, ¿ok? Pues listo, ya está compartido el enlace. Buenas noches, hola Beni, hola Aden, Dios les bendiga, qué bueno que ya están aquí chicos. Esperamos un minuto más y comenzamos. A mitad de semana ya, así que preparemos nuestro corazón y nuestra mente para profundizar un poco. Hoy vamos a revisar la introducción a la carta de Pablo a Filemón. Hola, amada Sandy, Dios te bendiga y te siga fortaleciendo. Pues vamos a iniciar. Oremos en esta noche. Acompáñame ya desde casita donde te encuentres, o si puedes hacerlo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque cada día, Señor, podemos acudir a ti para que puedas enseñar a nuestro corazón, que tu palabra penetre en lo más profundo de nosotros y podemos ponerla en práctica, y que esas acciones que surjan de ello puedan dar testimonio de que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor, y que gracias a ti, Señor, Padre, hemos sido libres del pecado. Gracias, Dios, que cada palabra, que cada actitud, que cada acción refleje tu amor, Señor. Ayúdanos cada día, de manera en especial en este día que vamos a revisar esta introducción de la carta del apóstol Pablo a Filemón, Señor. Gracias, nos ponemos en tus preciosas manos. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues buenas noches a todos los que están incorporando y a todos los que ya estamos aquí. Hoy vamos a revisar la introducción a la carta a Filemón. Esta es la carta más pequeña del Nuevo Testamento. Es un solo capítulo con 25 versículos dentro del Nuevo Testamento de Pablo. No te dejes engañar por el tamaño. Yo creo que trae una riqueza impresionante y una forma de actuar que nos demuestra el corazón del apóstol Pablo, y que también nos ayuda, y es un claro ejemplo que nos puede enseñar a cómo evangelizar, a cómo comportarnos, a cómo solo ganarse un alma para poder ganar a muchas más. Así que empecemos. Filemón era un cristiano romano, era alguien que tenía pues riquezas, alguien que no le faltaba nada, que Dios lo había bendecido de muchas maneras. Así que él vivía en Colosas. Y seguramente en estas incursiones de Pablo fue que pudo ganar este corazón de Filemón para la gloria de Cristo. Seguramente esto sucedió en Éfeso, ya que Pablo nunca visitó Colosas, pero quien estaba evangelizando, que era Epafras en Colosas, probablemente pudo tener este contacto con Filemón directo. Es posible que Arquetipo, hijo de Filemón, pastoreara la iglesia de la Odisea. También Filemón en su casa la había puesto al servicio, y había una congregación en donde vivía, ¿verdad? En Colosas, esta
su casa, más bien su casa servía para esta congregación que se había estado formando ahí y seguramente era él quien la guiaba. Esta carta de manera particular refleja precisamente, como te decía, el corazón de Pablo por un alma. La carta habla de Onésimo. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. Era uno de estos esclavos de Filemón. Tuvo una situación particular, no especifica en qué. Algunos dicen que tuvo alguna situación difícil con Filemón, otros que probablemente le robó y entonces por eso tuvo que salir huyendo. Y Onésimo viaja a Roma, no por coincidencia, sino más bien por los propósitos de Dios en la vida de Onésimo. Onésimo va y se acerca a Pablo. Y Pablo lo evangeliza y lo gana para Cristo. Entonces uno de los propósitos de esta carta es precisamente el convertir para Cristo a Onésimo, y como ya conocí y ya había una interacción con Filemón, esta carta que Pablo le dirige a Filemón es precisamente para algunas características que te voy a mencionar ahorita. Es importante que entendamos que en este tiempo el contexto de la esclavitud era algo habitual para los romanos y mucha gente adinerada se hacía de estos servicios o de esta propiedad, como era en ese momento, de los esclavos. Y podían tener muchos esclavos, jóvenes, de mediana edad, ancianos. Generalmente cuando esto venían las guerras ellos compraban o vendían. Y había toda una autoridad que les daba el Imperio Romano sobre estos esclavos. Ellos eran de su propiedad como si fueran un objeto, podían venderlos, cambiarlos. Incluso si había alguna falta, ellos podían mandarlos a crucificar, ¿no? Entonces, estas características de esta carta reflejan mucho esta parte del amor de Cristo, tanto en Pablo como en Filemón. Es breve, pero te digo, no deja de ser desafiante para nuestra vida, no deja de ser inquietante, o eso debería ser una carta que al leerla, que al estarla revisando y como ya cuando lo estén llevando a cabo, cuando lo estén desarrollando, verás lo impactante y lo desafiante que puede ser. Así que no te pierdas la mañana pasado, cuando se pueda estar leyendo o estudiando esta carta, de que podamos ser desafiados, por parte de Dios en nuestra vida. Esta carta, los propósitos al escribir esta carta de Pablo pueden resumirse como en 3. Uno, que era informar a Filemón que su esclavo no solo estaba bien, sino que también había sido salvado. Como lo hemos dicho, en este tiempo no era que te llegara un email y ya recibieras una información, ¿no? O como mandarle un mensaje por WhatsApp y decirle, oh, no te preocupes, Filemón, Onésimo aquí está conmigo y está muy bien. No, sino que se hacían por cartas y estas tardaban mucho tiempo en llegar a su destino. Entonces esta carta, uno de los propósitos es decirle de Pablo a Filemón, decirle, tranquilo Filemón, Onésimo ya está conmigo, aquí está, no te preocupes, sí he sido tu esclavo, fue tu esclavo, ya platicó conmigo de todo lo que había pasado, pero quiero pedirte algo. Y otro de los puntos es precisamente pedirle a Filemón que perdonara a Onésimo. Esta es una situación difícil, es un esclavo que representaba a alguien, un sirviente, un inferior a ti, y Pablo en este punto le pide a Filemón que perdone a Onésimo por cualquier situación que haya pasado. No sé cuál fue la circunstancia, no se especifica. Algunos comentaristas, otros historiadores dicen que Onésimo le robó a Filemón y tuvo que huir, ¿no? Esa situación de por sí ya era una situación complicada por Onésimo, porque un esclavo que huía tenía que enfrentar la ley o las leyes en ese tiempo, y bien podía ser encarcelado, muerto por el mismo Filemón, y por eso huye de Colosas para irse hacia Roma. Son tan grandes los propósitos de Dios que Onésimo se encuentra con Pablo en Roma. Pablo estaba en este arresto domiciliario en Roma que le tardó 2 años para poder ser enjuiciado por el César, por el emperador. Entonces, en todo este periodo, a Pablo se le permitía esta interacción
con otras personas que lo visitaban y lo llevaban, y esta seguía siendo una acción de ir orando por los que ya creían, por los nuevos que llegaban. Entonces Pablo no dejó de trabajar hasta el último suspiro de su vida, así que aprovechaba el tiempo en cualquier circunstancia. Y en una de estas situaciones fue Onésimo que se le presenta a Pablo. Él empieza a hablar de Cristo, empieza a hablarle de Jesús y empieza a estarle compartiendo, Dios empieza a hacer esa obra en Onésimo. Y entonces por eso en esta carta le pide a Filemón que le perdone, sea cual fuera la situación, le dice perdónalo. ¿Por qué esta situación? Porque entre cristianos o entre nosotros, como un ejemplo y testimonio a los demás, no debería haber diferencias prolongadas, o no debería haber estas situaciones de rencores, sino deberíamos estar prestos a perdonar. Deberíamos estar como muy prontos, muy dispuestos al perdón. Sabemos que no es algo tan sencillo a quien le hayan ofendido, dañado o lastimado de alguna manera o a lo mejor traicionado. Sabemos que no es tan sencillo hacerlo, pero en la gracia de Dios sobre nuestra vida, eso tendría que ser una acción constante. De hecho, nosotros en los matrimonios decimos que el perdón es un ejercicio diario entre los esposos, entre los cónyuges. Y así debiera ser en cualquiera de nosotros. Entonces, si hay una situación difícil o una situación en la que tengas que perdonar o pedir perdón, deberíamos hacerlo de la manera más rápida, de la manera más pronta, ¿sí? Como cristianos que somos, porque eso daría testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y el otro punto es pedirle a Filemón que le preparara un alojamiento, el cual esperaba que lo pusieran pronto en libertad para poder ir y visitarles. Entonces estos 3 puntos que te vuelvo a repetir: informar a Filemón que su esclavo solo ya estaba bien y que también había sido salvo. 2, pedirle que perdonara a Onésimo. Y 3, pedirle que le preparara algo para cuando fuera a visitarles. La temática central, el tema central de esta carta de Pablo a Filemón es mostrar a Cristo como redentor de los pecadores. Como redentor de los pecadores perdidos, de aquellos pecadores a lo mejor como tú, como yo, o un poco peor, no lo sé, pero esta parte de poder externarle a los demás de este amor en Cristo, y que tiene que llevarnos a perdonar, que tienes que llevarnos a reconciliar. Te decía hace rato, creo que no terminé bien mi idea, pero esta parte de pedirle a Filemón que perdonara a Onésimo era ponerlo como su igual. Era perdonarle esta situación que le había hecho. Y 2, liberarlo. Liberarlo, y no solo perdonarle y liberarlo, sino ponerle a un igual, como él, como un consiervo, como alguien que podía ayudarle, como alguien que podía estar al servicio. Onésimo ya había estado al servicio de Pablo. Entonces, toda esta situación, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú fueras Filemón y te pidieran perdonar a alguien que te hizo daño, a alguien que te traicionó, a alguien que te mintió? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería lo mejor? Ponle, si esta situación de Onésimo fue un robo, el perdonar ese robo puede ser una cantidad enorme o algo pequeño, no lo sé, pero ¿qué tan dispuesto estarías? ¿Qué tan dispuesto estarías a perdonar? Y no solo a perdonar, sino qué tan dispuesto estarías a ponerlo como tu igual. Y todavía hacerlo como alguien que pueda trabajar en la obra de Dios al lado tuyo. ¿Qué tan dispuesto estarías? ¿A quién tienes que pedirle perdón hoy? ¿O a quién tienes que perdonar el día de hoy? Pablo en esta carta también nos recuerda que él está haciendo algo, no por sí mismo, sino porque es algo que ha aprendido de Cristo Jesús. Cristo Jesús, en estas circunstancias, cuando nos encontremos con Él, precisamente va a decir, o cuando lleguemos delante del Padre, Jesús estaría diciéndolo: recíbelo como a mí mismo. ¿Qué crees que haría el Padre cuando Jesús le dijera esto? ¿Crees que en nuestra vida, cuando nos encontremos delante de nuestro Dios Todopoderoso, Jesús pueda decir eso de ti, de mí? Recíbelo como a mí mismo. Y si haces este análisis y reflexionas, pues nuestra vida y nuestro actuar debería ser eso, de tal manera
que implica perdón, que implica restauración, que implica muchas cosas. A lo mejor dejar de lado nuestro dolor, nuestra afrenta, doblegar nuestro orgullo. Muchas situaciones que podrías encontrarte. Así que tenemos un Dios justo y dentro de su justicia nos mira a nosotros o nos miró a nosotros en algún tiempo. Así que es un buen punto el hecho de reflexionar en esta introducción a esta carta de Pablo a Filemón de lo que podemos hacer en nuestra vida. Ya mañana se estará llevando a cabo la lectura de esta carta y profundizando, así que te pediría que abrieras tu corazón, a la acción de Dios sobre tu vida. Así que esta carta, aunque es pequeña, es desafiante para nuestra vida. Quédate con esto y cuando la estemos leyendo, ¿a qué te desafía Dios? ¿A qué te lleva Dios? ¿Qué acción te va a invitar a tomar Dios al momento de estar leyendo cada versículo y que pueda estar haciendo un eco en tu corazón? Gracias por estar en este tiempo. Vamos a orar para que nuestro Padre Dios nos ayude a ser sensibles a sus propósitos en nuestra vida. Bien dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos y que tiene otros métodos diferentes para cumplir su propósito. Esta fue la situación de Onésimo y Filemón y a lo mejor puede estar pidiendo algo a nuestra vida el día de hoy. Puede estar diciendo algo a nuestra vida. Tal vez quizás tendrás que perdonar a tu hermano, a tu hermana en la carne, a tu hermano en Cristo, a lo mejor a tu cónyuge, no lo sé. Pero roguemos a Dios que pueda abrirnos el entendimiento y sensibilizar nuestro corazón para que esta palabra pueda penetrar en lo profundo de él y poder hacer una diferencia y poder ser testimonios vivos de la existencia de Cristo el día de hoy. En este mundo tan globalizado, tan técnico, con tantas cosas que pareciera que no hay un espacio para Dios, es cuando más le necesitamos, es cuando más requerimos de la presencia de Dios en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, ayúdanos cada día, Señor, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a tomar decisiones desafiantes y determinantes como la que tomó Filemón al perdonar a Onésimo, Señor. Ayúdanos a mostrar tu amor y tu misericordia, Señor. Ayúdanos a que podamos reflejar que realmente somos hijos tuyos, a reflejar tu amor, porque para eso hemos sido llamados, Señor. Hoy no dejes descansar nuestro corazón, incluso ni nuestro pensamiento, si no podemos arreglar esa situación que tenemos ahí atorada, Señor. Ayúdanos, danos claridad, Señor, y ayúdanos a tomar decisiones firmes. Gracias, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia. Espero que haya un eco en tu corazón de esta palabra. Bendiciones. Nos vemos mañana.